Bueno, hola a todos, bienvenidos. Ya estamos por comenzar. ¿Me podrían confirmar en este momento si están escuchando bien y si ven mi pantalla que dice bienvenidos, ya estamos por comenzar? Perfecto, muy bien. Una muy excelente día para todos y bueno, vamos a comenzar ahora con nuestra presentación. Y bueno, tenemos algunas pequeñas reglas que me gustaría que lo cumpliéramos. La primera es escuchar con una mentalidad abierta. Una mente cerrada, pues no entra nada, ¿verdad? Entonces es súper importante que estés dispuesto a aprender cosas nuevas. Un vaso lleno nunca puede ser llenado con cosas nuevas. Entonces, siempre estar dispuesto para recibir nueva información. También tener una muy buena energía. Ser positivo es mucho mejor que estar con negatividad, ¿cierto? Si estás acá y crees que invertir en la bolsa o invertir en bienes raíces o en negocio es algo que es estafa o que es algo perjudicial para ti, pues no creo que sea este el lugar para ti, ¿verdad? Evita ese tipo de energías. También elimina las distracciones. En este momento, si tienes celular o estás viéndolo no sé en qué lugar, pero trata de colocar tu móvil en modo silencio o de vibración para que no te distraiga. Y lo más importante para mí es que es mejor un lápiz pequeño que una memoria grande. Puede que tengas una super memoria y tengas que decir, bueno, yo no voy a anotar nada, pero yo creo que a veces aprendemos más haciendo esas pequeñas tareas de anotar. Muy bien, entonces teniendo aclarado estos punticos antes de comenzar estas pequeñas reglas, vamos a comenzar con nuestro webinar. Bueno, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué harías si tuvieras que manejar por tu propia cuenta, o sea, por ti mismo, una suma de $1.000.000? Quiero que pienses en este momento. ¿Qué harías? ¿Lo meterías en un fondo mutuo? ¿Llamarías a Goldman Sachs o JP Morgan y le dirías, por favor, manéjame este dinero? ¿Buscarías un hedge fund? ¿Manejarías tú mismo el dinero o buscarías una empresa que te administre ese dinero? No sé, ¿qué harías tú? Ahora, quiero hacerte esta pregunta también. ¿Te gustaría algún día poder invertir una suma de dinero importante? ¿Alguna vez has tenido miedo a perder dinero antes de invertir? ¿Crees que no te educaron para administrar dinero? ¿Has perdido dinero invirtiendo en algún negocio o en mercados bursátiles como la bolsa de valores, Forex, inclusive invirtiendo en el banco con un certificado de depósito o inclusive has perdido dinero en bienes raíces? ¿Te gustaría aprender a educarte financieramente sobre administración de riesgo de capital, pero en el trading? Bueno, me parece excelente todo y te felicito realmente por tu interés en aprender. Para todos aquellos que contestaron sí todas las preguntas anteriores, en verdad te felicito. Si contestaste que no en alguna de ellas, tal vez, insisto, estás en el lugar equivocado, ¿sí? Eh, es bueno que aprendas a manejar tu propio dinero, es bueno que todo lo que dijimos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no estamos hablando de que seas una persona cochinamente rica o no, sino si tienes $500, $1.000, $10.000, sepas cómo manejarlo, que sepas cómo administrar tu dinero y no dejar que otros manejen tu dinero y depender de ellos. Y todo eso se logra pues cuando tienes ese interés en aprender a hacer eso. Si no tienes ese interés, pues vuelvo, insisto, pues no creo que deberías estar acá, porque este es un entrenamiento donde vamos a hablar de eso, ¿sí? Y como dijimos, entre las reglas que dijimos es que debemos tener la mentalidad, tenemos que tener
predisposición para aprender y tener una energía positiva. Entonces, eh, sigamos con eso. Vamos. De hecho, estar en aprendizaje continuo puede que sepas mucho, pero el aprendizaje continuo es un sinónimo de humildad. Humildad es la ausencia de ego. Entre más aprendes y más sabes, te das cuenta de que menos sabes. Y esa es la razón por la cual entras en ese ciclo de aprendizaje continuo. Entre más aprendes, quieres aprender más. Cuando una persona deja de aprender es porque su ego dice que sabe demasiado, lo cual quiere decir que no tiene humildad, ¿verdad? Muy bien, entonces en este webinario vas a entrenarte en administración de riesgo, pero en administración de riesgo no de si te vas a morir, si te vas a estrellar, cosas por el estilo, sino administración de riesgo de capital. Si vamos a entender cada una de estas fases. Pero seguramente no todos los que están me conocen y me gustaría saber si quienes no me conocen o nunca han escuchado sobre mí. Si quieres, por favor, me escribes ahí si de pronto no me conoces. Y voy a presentarme muy pequeño, muy cortico. Yo me llamo Yenuk Chu. Yo nací en Seúl, Corea del Sur, y en este momento vivo en Bogotá. Yo estudié después del colegio ingeniería química. Soy hombre divorciado, pero casado por segunda vez y papá de dos hermosos hijos. Soy empresario desde el año 2003. Renuncié a un puesto excelente en una multinacional para emprender. Fui exitoso en esa empresa, gané mucho dinero, pero me quebré. Y en ese momento de quiebra, me divorcié, me botaron a la calle con mis dos hijos, pero a pesar de todos los problemas, de estar quebrado, de estar divorciado, de estar viviendo en un país que no era el mío, entendí que la única persona que tenía que salir adelante era yo y así renací de nuevo, tomé una decisión. Y desde el año 2009 invierto en la Bolsa de Valores de Nueva York y aclaro, no me hice rico de nuevo invirtiendo en la bolsa, sino empleándome, porque una de las cosas que tú puedes hacer cuando estás en quiebra y necesitando dinero, lo más rápido que puedes hacer para ganar dinero es empleándote, ¿sí? Trabajando para otros y seguro ganas dinero contante y rápido. Y así pude acumular un poco de ahorro y luego construir una nueva empresa con el cual volví a comenzar, pude acumular dinero y con ese dinero empecé a invertir en la bolsa de valores. No todo fue una belleza, perdí muchísimo dinero y luego, pues después con la experiencia y todo lo que te vas a aprender ahora, me convertí en un inversionista realmente exitoso, podríamos llamarlo, porque vivo y rento con mis inversiones. Y actualmente dedico la mayor parte de mi tiempo en compartir mis experiencias sobre las finanzas y las inversiones. Y yo creo que si yo pude hacerlo, tú también puedes hacer. Algunas personas dicen que yo no entiendo el problema de algunos, pero yo creo que sí entiendo perfectamente a la mayoría. No quiere decir que los problemas tuyos que en este momento puedas tener sea algo superficial, no. Todos los problemas para cada uno es muy fuerte, pero creo que es importante entender que todos podemos salir adelante. Y si quieres ver un poco más sobre lo que yo hago, te invito a que me sigas en Twitter. Aquí en la parte superior derecha puedes ver los diferentes canales en los cuales me puedes encontrar, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Muy bien, entonces ya dejemos de hablar tanto de mí y hablemos sobre qué es el concepto de capital, ¿verdad? El diccionario dice esto: capital, que constituye el origen, cabeza o parte vital o principal de alguna cosa. Ok, pero ese no es el capital que estamos buscando, ¿cierto? También dice que es una letra generalmente mayúscula que empieza un capítulo, un artículo o un texto. Creo que tampoco tiene mucho que ver. Así que cuando hablamos de capital, ¿qué será? Y realmente es que el capital es una palabra muy ambigua, tiene muchos significados. Así que me fui a buscar en Wikipedia cuáles eran todos esos significados diferentes que había y me encontré con esta. Entonces, en economía y finanzas, que es, digamos, la categoría donde nosotros queremos entender y habla de esto. Cantidad de dinero que se presta o se impone, de la cual se distingue el interés cobrado por el préstamo. Interesante, ¿verdad?
También habla de una capital semilla, tipo de oferta de acciones en la cual un inversor adquiere una parte de un negocio o empresa. Capital constante, masa de capital invertida en medio de producción. Capital de inversión, adquisición por una entidad especializada de la mayoría de acciones de una sociedad. Bien, hay de un poco de todo, pero no dice mucho de lo que nosotros queremos, ¿cierto? Pero si hablamos de capital, para mí, y quiero que lo tengas muy claro, es esto. ¿Se acuerdan del cuento de los hermanos Grimm que habla sobre el ganso que ponía huevos de oro? Huevos de oro. Sí, ese ganso, imagínate que todos los días ponía un huevo de oro. Imagínate que ese es para mí un capital, un ganso que coloca dinero para mí todos los días. Así que si yo descuido el ganso, dejo de darle comida, lo pongo en la calle para que cualquier persona se lo pueda llevar, cosas, o lo atropelle o quién sabe qué, pues estaría haciendo algo mal, ¿verdad? Así que quiero que me digas en este momento, si tú tuvieras un ganso de oro, ¿cómo cuidarías tu capital o tu ganso? Y quiero que me digas en este momento, ¿irresponsablemente o responsablemente? Muy bien, seguramente respondiste que responsablemente, ¿verdad? Pero eso no es lo que hacemos a la hora de la verdad. Y tú lo sabes, ¿sí? Muchos no cuidan el capital. De hecho, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto dinero has ganado en los últimos 5 años? Y la pregunta, una vez que sepas más o menos el monto, sería, ¿y cuánto de ese dinero tienes actualmente? Bien, eso es una pregunta típica para entender cómo es que realmente cuidas tu capital, ¿verdad? Primero no te pagas a ti mismo, lo cual no te genera el ahorro para poder generar ese capital. Ya estás matando de por hecho, ¿cierto? Todo perdido. Así que cuando se trata de inversiones, está esta frase máxima de Warren Buffett, uno de los hombres icónicos hoy en día de este siglo, o podríamos decir de nuestra época, uno de los inversores más grandes. Y él dice, la primera regla es no perder dinero. La segunda regla es no olvidar la primera regla. ¿Sí? Así que no perder dinero es más importante que cualquier otra cosa. Y quiero que miremos que hay diferentes tipos de administración de riesgo de capital. Obviamente es que hay diferentes tipos de inversiones, ¿verdad? Inversiones en finca raíz o bienes raíces, inversiones en negocios, negocios que ya estén andando, negocios como franquicias o negocios de startups, negocios que están comenzando. O inversiones en fondos mutuos, inversiones en la bolsa de valores, inversiones en criptomonedas. Bueno, hay muchos tipos de inversiones. Y para cada tipo de inversión debe haber diferentes tipos de administración. Pero en este entrenamiento vamos a hablar de la administración de riesgo de capital en el trading. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es administración de riesgo de capital? La administración de riesgo de capital básicamente es esto. Se trata de números, matemáticas. Y quiero que hagamos un ejercicio y todos sabemos de matemáticas. Realmente es uno más uno, es muy fácil. Te voy a poner este ejemplo, ¿vale? Seguramente has visto este tipo de ejercicios en redes sociales, ¿no? Y te tienes a pensar cuánto da eso. Quiero que pienses en este momento, te voy a dar 30 segundos para que me digas cuánto es el resultado. Muy bien. El resultado, muy bien, para todos los que han contestado correctamente, es 34. El oso vale 20, el pájaro vale 3 y el pulpo vale 11. Así que sumados dan 34.
4. Muy bien. Ok, perfecto. Así que todos sabemos de matemáticas, ¿verdad? Al fin y al cabo es muy fácil sumar y restar. Y de eso se trata la administración de riesgo de capital, ¿sí? Pero sobre todo se trata de entender que administrar el capital es una misión de supervivencia. Lo hablamos con el tema del ganso de oro, ¿no? Es no dejarlo morir. Hay que alimentarlo, hay que hacer que todo el tiempo esté vivo y que esté en un buen estado. Se trata, de hecho, de primero enfocar en lo que podrías perder, en lo que podrías ganar. Si tú tienes un ganso de oro y lo abres para ver si por dentro encuentras más huevos de oro, pues ya lo mataste y no vas a obtener más huevos, ¿sí? De eso se trataba la historia de los hermanos Grimm, ¿no? Por lo tanto, lo que tienes que enfocarte en no perder el ganso, es hacer que el ganso esté vivo. Muy bien, y tienes que entender estos dos conceptos. Primera, más importante de todas, es la disminución de capital. Y la segunda es la relación ganancia-pérdida contra el porcentaje de asertividad. ¿Sí? Ok. Primer concepto, disminución de capital. Y el segundo, relación ganancia-pérdida versus porcentaje de asertividad. Muy bien. Seguramente lo que acabo de decir para ti es esto, ¿sí? No entiendes, es un chino completo, ¿no? De pronto no entendiste nada, ¿sí? Y claro, eso se llama educación financiera. Para las personas que saben, entiende lo que significa estas letras o esos caracteres, ¿verdad? Bien. Entonces, en realidad, no es tan complicado como parece, ¿sí? Esas palabras, esas cosas que hablamos, no es tan complicado. Así que miremos paso a paso. ¿Están listos? ¿Están ya todos enfocados? ¿Ya se olvidaron de cuánto daba el resultado y todo? Realmente cuánto daba el resultado no era el problema, sino saber cuánto da. ¿Sí? Listos. Ok, muy bien. Disminución de capital. ¿Qué es? Digamos, tienes un capital inicial de $1,000. ¿Sí? Y quiero que miremos en esta tabla qué pasaría, cuánto perderías si empiezas a perder unos porcentajes. Si, digamos, si pierdes un 2%, tu monto de pérdida sería $20, ¿verdad? Y el saldo que te quedaría sería de $980. ¿Está bien hasta aquí? ¿Perfecto? ¿Se entiende? Muy bien. Por el otro lado, si pierdes 10% de tu capital inicial, sería el 10% de 1,000, por lo cual sería un monto de pérdida de $100. Lo cual quiere decir que una vez perdido esos 10%, te quedaría un saldo de $900. Y fíjate que yo tengo resaltado o sombreado en color como verde, clarito. Luego está entre el 20 y 40%, perdón, en blanco. Y luego a partir de 50 lo tengo sombreado rojo. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a mirar qué pasaría si tienes una disminución de capital del 2 al 10%. El porcentaje requerido para recuperar esa pérdida, o sea, con los $980 que tienes, para poder recuperar y volver a los 1,000 de capital inicial, necesitas un incremento de 2,04%. ¿Sí? Mientras, cuando has perdido 10%, con el saldo que te queda de 900 para recuperar y poder llegar a 1,000, necesitarías un incremento de 11,11%. No es tan difícil, ¿verdad? Recuperarlo. Sí. Relativamente es fácil, la diferencia no es tan grande. Pero a medida que el porcentaje de pérdida va aumentando y tu saldo va disminuyendo, entonces el porcentaje requerido para recuperar se hace más difícil. Si pierdes un 20%, necesitas un 25% de tu saldo que te quedó para recuperar. Si pierdes un 30%, ahora necesitarías
hacer incrementar lo que te quedó de saldo, un 42% para recuperar. Y si pierdes un 40%, necesitarías un 66,7% para recuperar esa pérdida que tuviste. Pero peor aún, si pierdes la mitad de tu capital inicial, $500 de los 1,000, para volver a recuperar esos 500 que perdiste, necesitas el 100% de recuperación de tu saldo para poder llegar a los 1,000 de nuevo. Y aquí empieza a jugar en tu contra. Cuando empiezas a perder 60%, 70, 80, 90%, el porcentaje requerido para recuperar y volver a tu capital inicial son unos números muy difíciles de alcanzar. ¿Lo ves? Imagínate, una vez que hayas perdido el 80%, con el saldo que te queda es de $200, necesitarías ganar 400% sobre esos 200 para poder llegar a tu capital inicial. ¿Sí? ¿Lo ven? Por favor, me escriben si lo has entendido. Y por eso lo tenemos en una zona roja, porque es muy difícil, ¿verdad? Bien. Ok. A nadie le gustaría caer aquí, ¿no? A la pérdida del más del 50 y poder tener que luchar. Imagínate, pierdes solo 50 y tienes que hacer 100. Pierdes 60 y tienes que hacer 150%, es más del doble. 70% pierdes y tienes que hacer casi 3 veces o más. Pierdes 80 y no, ya sabes, ¿no? 5 veces más. No, increíble, ¿verdad? Mientras cuando pierdes pequeño, el monto para recuperar es casi similar, ¿sí? Bien. Entonces, lo importante es que observes muy bien. Por eso es que hablamos de que cuando hablamos de administración de riesgo de capital, hablamos de que estamos enfocados más en no perder que en ganar. Bien. Entonces, ¿a alguien le gustaría perder más del 50% de su capital? Seguramente que no, ¿no? Pero la verdad es que muchos pierden eso y más. Vamos a verlo. Una cosa es, por ejemplo, hacer este cálculo con $1,000. Y para muchos puede que no sea mucho dinero, $1,000, ¿sí? Y, y puede que pierdan 500, 400, 600, 800 inclusive, y no se sientan tan mal. Digan, no, no, yo estoy aprendiendo y tal. Y bueno, yo no tengo miedo a perder. No sé, estuviste y quién sabe, ¿no? Pero para otros sí, pero para muchos de pronto dicen, no, eso es normal. Pero, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué me dices si fueran estos montos? ¿Qué tal si tu capital inicial es de 5,000? ¿Qué tal si tu capital inicial es de 10,000? ¿Qué tal si tu capital inicial es de 25,000? ¿Y qué tal si tu capital inicial fuera de 50,000? ¿Estaría bien para ti perder $25,000? Y que para recuperar tu capital inicial tendrás que ganar $25,000. ¿Y qué pasaría si has perdido 40,000 de tus 50,000 y solo te queda 10,000? Y para poder recuperar y volver a tu capital inicial, tienes que hacer el 400%. Cuando ves en montos grandes, se ve peor la situación. Es la verdad, porque cuando vemos en $1,000 no lo veíamos tan grave, pero cuando vemos en montos más grandes. Por eso mi pregunta inicial, ¿qué pasaría si manejaras un capital de $1,000,000? ¿Qué tal con $1,000,000 tuvieras una pérdida del 2%? ¿Será recuperable? ¿Será fácil para ti recuperarlo? Tal vez sí. ¿Qué tal si pierdes 50% de ese millón? Pierdes $500,000 de tacazo. ¿Qué pasaría? ¿Será para ti fácil recuperarte esa pérdida? Hmm. Excelente pregunta. Así que cuando se trata de disminución de capital, nunca, nunca, nunca debes permitir que disminuya más del 40% y no romper una regla que nosotros llamamos la regla de la pérdida máxima, que normalmente para los que invertimos en la bolsa de valores
manejamos como un máximo de pérdida máxima del 2%. Hay personas que manejan pérdidas máximas inclusive menores. ¿Eso qué quiere decir? Que no perdemos más del 2% de nuestro capital en cada inversión que realizamos. También es muy importante que siempre te evalúes y tengas en cuenta el tamaño de las posiciones con la cual entras, ¿sí? Algunas personas, por la necesidad de ganar mucho dinero, aumentan el tamaño de capital, de posición en cada operación y pierden más dinero porque justamente han calculado muy mal el tamaño de posiciones. También estar bien preparado para las disminuciones. Pensar que no vas a tener pérdidas o que no vas a tener disminución de tu capital es una utopía. Siempre vas a estar subiendo y bajando, pero lo importante es que hay que estar preparado y entender que cada vez que hay una bajada, entender cuánto necesitas para subir y ser muy cauteloso con cada disminución. Si tuviste una disminución del 2%, frena, revisa por qué has tenido eso. Si fue por tu error o porque algo fuera de lo que tú tenías previsto sucedió. Y una vez entendió eso, preparar y planear una siguiente inversión. De hecho, si tienes muchas pérdidas continuas, deberías frenar. Muy bien. Entonces, evita las disminuciones de capital con tamaño de posiciones, una correcta operación y una estricta administración de pérdidas. Esos son tres conceptos que siempre se lo recomiendo, pero normalmente se equivocan. Por ejemplo, en tamaño de posiciones, dicen que el 2% es muy poquito. Eso quiere decir que tienes un capital muy bajo o que estás exponiendo mucho el riesgo. Y por eso este webinar va a ser de importancia para ti para entenderlo. Una correcta ejecución de operaciones es tener una muy buena estrategia del sistema que tú tengas, por ejemplo, de day trading, swing trading, de long o lo que sea, pero tienes que tener una ejecución de operaciones correcta y una estricta administración de pérdidas, ¿verdad? Entonces, la disminución de capital es el factor que más afecta a tu mente. En el entrenamiento pasado sobre la mentalidad o la psicología del trading, hablamos de que la mentalidad es el 80%, es lo más importante. Y resulta que lo que más afecta tu mentalidad es la disminución de capital. No tanto las pérdidas, sino ver que tu capital va disminuyendo. Es lo que realmente te afecta. Esa presión emocional y psicológica de perder el capital es la causa principal de la mala ejecución de operación y de administración de capital. Cada vez que pierdes más capital, sientes emoción, sientes mala sensación, pierdes autoconfianza y eso hace que sientas ganas de tener revancha, de tener que ganar más y eso te saca de las casillas, ejecutas mal tus operaciones y obviamente entras en un ciclo vicioso, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los tips para que evites esa presión emocional y mental. Primero, no invertir porque necesitas dinero. ¿Cuántos de ustedes invierten porque necesitas y están económicamente mal? Y tienen que ganar dinero para poder pagar sus cosas. Si están en esa posición, es mejor que paren, porque cuando inviertes lo que necesitas dinero, lo más seguro es que lo vas a perder. Lo segundo es que hay que tener siempre un plan, independientemente si vas perdiendo o no. Hablamos como en el entrenamiento pasado, tienes que tener fe en tu sistema y debes saber siempre cuándo entrar, pero sobre todo cuándo salir. ¿Sí? Hay que tener estrictamente escrito y funcionar al pie de la letra. Ya lo veremos por qué. Y no hay que buscar operaciones lotería, grandes porcentajes o montos. Si yo saco esta de 1000%, por fin lo sacaré de la verdad, ¿verdad? Y yo esas pérdidas lo voy a recuperar. Eso va a hacer que sientas más estrés, más presión emocional y mental. Pero la última y la más importante, creería, es que si vuelves a invertir, debes estar dispuesto a perder esas pérdidas rápidamente. No rápidamente cuando las pérdidas sean grandes, sino cortar cuando aún es pequeña. Un trader no debe invertir si no tiene una ventaja a su favor. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, tener presión mental y emocional por la disminución de capital es una gran desventaja. Cuando tengas presión mental y emocional,
tienes una desventaja, por lo cual no deberías operar. Cuando sientes eso, debes alejarte hasta que se te pase esa emoción. Entonces, en este momento, ¿estás apostando o estás invirtiendo? Lo que debes preguntar, ¿sí? Es como la ruleta del casino, ¿no? Ellos saben que tienen las ventajas a su favor. La casa siempre gana. ¿Por qué? Porque puede que la probabilidad sea 50-50 de que caiga en un número o que ellos ganen o que tú ganes, ¿sí? Pero ellos tienen algo que se llama la ventaja a su favor. Sabe que ellos nunca arriesgarían más de lo que están dispuestos a perder. Saben manejar correctamente esa disminución de capital, ¿sí? Saben que ellos pueden perder inicialmente, pero al fin y al cabo nosotros siempre cometeremos errores y ellos van a terminar ganando. Entonces, ¿cómo lograr eso? Pues trabajando en algo que se llama preservación de capital, ¿sí? Realmente, ¿qué hace una administración de riesgos? Una administración de riesgos lo que hace es prepararte para lo peor. O sea, cuando entras al casino, lo más posible es que pierdas todo. Cuando vas a invertir en una bolsa, lo más posible es que pierdas. ¿Se acuerdan el reto 21 día 01? Hablamos de eso, ¿no? Lo más seguro es que vas a perder. Cuando entras a invertir y crees que no vas a perder y no estás dispuesto a perder, pues no deberías invertir. Porque esa administración de riesgo lo que te ayuda es sobrevivir a las pérdidas. Te ayuda a mantenerte con los pies en la tierra, porque no tenemos que hacer ideas de que vamos a ganar en una sola operación y recuperar todo lo perdido. Y sobre todo, una administración de riesgo te ayuda a planear, planear y a planear. No hablo de volar, sino de hacer un plan. Hacer plan, plan y plan. Porque eso se trata de las inversiones, hacer mucho plan, un plan donde debes seguirlo estrictamente. Todo esto sucede porque algunos se enfocan en el dinero únicamente y dicen, si ganas en la mayoría de las veces, serás rentable. ¿Quién opina que esto es verdad? Que si ganas en la mayoría de las veces, finalmente vas a ser rentable. Escríbeme por favor ahí, por favor, en este momento. Ok, de acuerdo. Bueno, falso, sí, verdadero, no sé qué. Bueno, sí. Bueno, para los que me han escuchado ya varias veces saben que mi respuesta a eso es falso, ¿sí? Ya saben por qué, ¿no? Ese es uno de los dilemas más grandes cuando se trata de invertir. Algunos dicen mi asertividad es de tanto, por lo cual yo soy exitoso. Y no es cierto. Puede que ganes seguido 5, 8 operaciones, pero si en la siguiente pierdes todo, no eres rentable, ¿sí? Entonces, eso no me lo inventé yo. Incluso existe desde antes de que de los griegos y ellos son los que se dieron cuenta de esto, ¿sí? Los casinos siempre usan eso a su favor como ventaja. Adivinen qué es. Se llama la esperanza matemática. Muy bien, Claudio. Entonces, para entenderlo, miremos esto. Este gráfico muestra algo que se llama la asertividad requerida, el porcentaje de asertividad. Eso quiere decir cuántas veces de las que operas tienes aciertos, ¿cierto? Y en la parte de abajo está la relación de la ganancia y pérdida. Y ojo a esto, la mínima requerida. ¿Qué es una relación ganancia-pérdida? Si yo estoy dispuesto a ganar $200, quiero o estoy dispuesto a perder $100. En ese caso, la relación de ganancia-pérdida sería de 2-1. Si yo estoy dispuesto a ganar 100 y dispuesto a perder 100, sería una relación de 1-1, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es una relación ganancia-pérdida de 7-1, quiere decir que mientras yo estoy dispuesto a ganar 700, solo estoy dispuesto a perder 100. Eso es, esta es la gráfica que te indica eso. Y esto es súper interesante entender esto porque mira, si tienes una asertividad de 50%, ¿cuánto es la relación de ganancia y pérdida mínima requerida? Pues es de 1.
básicamente, ¿sí? Quiere decir que si ganas 100 y pierdes 100 y estás jugando como a lanzar la moneda al aire, cara o sello, pues si tienes una relación ganancia 1 a 1, estás en equilibrio, ni pierdes ni ganas, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Si tienes una asertividad requerida del 40%, ¿qué quiere decir eso? Que de 4 de las 10 veces que inviertes, ganas y las 6 pierdes. Entonces, en ese caso, tu relación ganancia y pérdida tiene que ser de 1 a 5. Es decir, si yo estoy dispuesto a ganar $150, estoy dispuesto a perder 100. Esa es la relación que debes tener, ¿sí? También, digamos, si tienes una asertividad del 70%, te puedes permitir tener una relación de ganancia y pérdida inferior, por ejemplo, en este caso, de 40.43. Eso quiere decir que puedes inclusive ganar menos de $50 para perder $100. Y aún así, si tienes una asertividad del 70%, estarías en equilibrio. Bien, esto es un gráfico donde simplemente te explica cómo es la mínima requerida o la requerida, si depende lo mires para hacia dónde lo mires, ¿verdad? Pero esta curva te demuestra más o menos cómo debe ser esa relación ganancia y pérdida. Bueno, ¿y qué tal si tienes una asertividad del 10%? O sea que solo uno de cada 10 operaciones es ganadora y la 9 es perdedora. En ese caso, tendrías que tener una relación ganancia y pérdida de 9 a 1. O sea, si quieres ganar, si quieres perder 100, tienes que ganar 900 para poder tener una rentabilidad en cero, ¿sí? O sea, en equilibrio. Así que esta es una tabla de cuánto necesitarías de relación ganancia y pérdida mínima si tienes un porcentaje de asertividad como está en la columna de la derecha. Entonces, si tienes una asertividad de 90 o de 70, seguramente muchos de ustedes estarán aquí entre 70 y 50 por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería como lo mínimo requerido. Entonces, lo que tienes que mirar es dónde está el tuyo, ¿no? ¿Cuánto es tu porcentaje de asertividad en este momento? ¿Y cómo sabes tu porcentaje de asertividad? Pues llevando una bitácora, llevando un registro, hacer accountability para poder saber cuánto es tu asertividad, ¿verdad? Bien, pero recuerda esto, esa relación ganancia y pérdida contra el porcentaje de asertividad es lo mínimo requerido más no el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo es encontrar una relación ganancia y pérdida mayor a la requerida, ¿sí? Entonces, si alguien por ahí ya había alzado la mano y, eso no es así, entonces no, una cosa es la mínima requerida y otra cosa es lo que tú debes buscar. En otras palabras, en lugar de esto, o sea, de 40% a una relación 1 a 5, lo que deberías obtener es 50 con una relación de 2 a 1. Eso te va a llevar a tener una rentabilidad positiva. En lugar de tener una asertividad de 70 con una relación ganancia-pérdida de 0.43, deberías tener una asertividad de 70, pero con una relación ganancia y pérdida de por lo menos 1.4. Eso te va a hacer llevar a un resultado positivo. Me explico, ¿verdad? Es decir, siempre debes estar al lado superior del gráfico. Si estás por debajo, pues está mal. ¿Ves? Muy bien. Entonces, algunos tips para preservar el capital. Lo primero es evitar la exposición a riesgo. ¿Cuántas operaciones tienes al mismo tiempo? Muchas veces todos cometen este error, ¿no? Entran a abrir operaciones y como dicen, yo puedo perder el 2% del capital en cada operación, entonces calculan un porcentaje de target y entran y pierden, ¿sí? Entonces, de esa forma, pues cometen unos grandes errores, ¿sí? Muy bien. Por el otro lado, el tema de viabilidad. ¿Sabes cuántas operaciones perdedoras seguidas puedes aceptar? Si ya tienes, por ejemplo, tu capital y sabes que puedes perder el 2% en cada operación, ¿cuántas operaciones perdedoras te puedes permitir? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, como lo hablamos antes, ya sabes que no puedes perder más del 40% de tu capital, ¿sí? Si llegas ahí, debes parar, ¿sí? Entonces, debes elegir muy bien
el tamaño de posiciones. Muchas veces la gente dice que el 2% de la pérdida máxima es muy poquita. Si esa es muy poquita, estás en graves problemas, ¿sí? Porque es lo que podría pasar, por ejemplo, en un resultado como está acá, ¿no? Si tienes un capital de 2.000, una pérdida máxima, el 2% sería de $40. Si tienes un stop, por ejemplo, con un monto máximo de 600, porque digamos trabajas con el 30 y pones un stop de 20, automáticamente tu stop, ¿sí?, sería superior a tu porcentaje de la pérdida máxima, lo cual, pues, este va a ser un sistema perdedor, ¿cierto? Básicamente va a ser así, ¿sí? Y muchas veces no solamente terminamos en 20, sino inclusive más, lo cual, pues, simplemente te va a llevar a disminuir el capital de una manera drástica, ¿sí? Imagínate de 2.000 pasar a 560, ¿no? Una disminución muy fuerte de capital, ¿sí? Entonces, esto es lo que normalmente le pasa a todos y es lo que debemos evitar. Bien, entonces, quiero que comprendas este concepto. El poder de pequeñas ganancias. Quiero que te preguntes, ¿estás mejorando o estás empeorando? Si mejoraras 1% cada día en cualquier cosa que tú hagas, no hablo de inversiones, sino en lo que hagas, quiere decir que sería un asunto matemático, ¿no? 1.01 elevado a la 365, eso quiere decir 3118. Pero si empeoras 1% cada día, eso sería 0.99 elevado a la 365, eso daría 0.03. Entonces, en este gráfico se ve clarísimo en dónde estarías en un año si decides mejorarte un poquito 1% o decides empeorar 1%, ¿sí? Muchos escogen el de empeorar sin querer, ¿sí? Porque básicamente pasa lo siguiente. Uno, porque cuando no entienden el concepto, lo primero que pasa es lo primero que dijimos de regla, ¿no? Mente que se cierra y dice, eso no es cierto, no entiendo, o eso no tiene razón. Entonces, básicamente se cierra y no entiendes. Entonces, empeoras. Cuando mejoras es, voy a terminar de ver todo este webinar y voy a ver otra vez la grabación y entender de nuevo, una vez que revise mis anotaciones y entender por qué hablaba de esos porcentajes como el que estaba hablando, ¿cierto? Porque estaba explicando un ejemplo que no debería ser, no la que debería ser. Bien, entonces, como siempre digo, el poder de las pequeñas ganancias. Eso convertido también en temas de inversiones es lo siguiente. Siempre yo les digo, en vez de pensar en estar ganando $1.000 o 10.000, que es lo que todo el mundo quiere, pero yo les digo, pero ¿por qué no se enfocan, por ejemplo, en ganar $10 diarios? ¿Sí? Tal vez no todos los días, pero tal vez $10 o cada 3 días o lo que sea, no sé, como tú quieras. Pero si ganaras $10, eso serían $200 porque son 20 días de trading, lo cual en el año podría representarte unos 2.400. ¿Sí? Esto no es interés compuesto, sino es simplemente si con el mismo capital que tienes te enfocaras solo a producir $10 diarios. Esto es basado no en personas que tienen capital y quieren hacer crecer el capital, sino hablo de personas, por ejemplo, que quieren tener dinero para vivir el día a día, ¿sí? Entonces, si una persona, si se decide a trabajar $10 y aprende a ser maestro en ese tema, entonces podría generar 2.400. 2.400 alcanza para pagar muchas cosas. Bueno, ¿y qué tal si logras hacer $100 diarios una vez que has tenido la maestría durante un año de hacer $10? O 50 o 100, no sé, es un ejemplo, ¿sí? Tampoco es tan difícil para los que ya han hecho. Pero si lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer hasta que te conviertes en un maestro en promedio, convertir en diario 100, sin hacer interés compuesto, ¿sí?, simplemente multiplicando con el mismo capital, al año tendrías 24.000 para poderlo gastar en lo que tú quieras. No interés compuesto, sino... Y así sucesivamente diferentes números. Si eres un empresario
y tienes una empresa que puede producir $10,000 en venta de helados, y si lo pudieras hacer diariamente 10,000, eso quiere decir que vas a tener una utilidad de 200,000, o bueno, una venta de 200,000, y al año facturaría 2,400,000, ¿sí? Esto funciona en todo, no en inversiones, sino en todo, absolutamente en todo. El que entiende muy bien eso es tu jefe, si eres empleado, porque él cuando te paga la mensualidad, él está calculando eso. ¿Cuánto vales diario tú por las horas que vas a trabajar? Y al mes te paga un monto fijo. Eso es lo que hace realmente. Ahora, esto lo puedes hacer tú mismo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué aprendiste hasta el momento? Que el trading o las inversiones no es para todo el mundo. Esto es claro, ¿sí? Muchos dicen que esto es para todos, que la libertad financiera, bla, 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 pero para mí el trading o las inversiones no es para todo el mundo. Se requiere de mucho trabajo, mucha disciplina, mucha disposición a aguantar las pérdidas, porque es lo que vas a tener. Y para ser rentable con tu trading debes tener primero un equilibrio entre lo que se llama técnica o un sistema, una habilidad, o sea, el tiempo que llevas practicando y en mejorarte, lo que hablamos de crecer un poquito todos los días, y de mentalidad, de emocionalmente entender cómo eres como trader. Eso ya lo hablamos en el seminario pasado. Y también entender y aprendiste que la perseveración del capital es vital para ser rentable y no enfocarse en el dinero, sino en el proceso correcto. Clavísimo, no enfocarse en el dinero, sino en el proceso de cómo lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, consejos y recomendaciones. Una de las características de un buen trader es que es un buen administrador de riesgo de capital. Esto es importantísimo, ¿sí? No basta que hable de porcentajes de aciertos, háblame de cómo es tu administración de riesgo. Evitar el estrés. Evitar el estrés básicamente quiere decir, cuando vas a la cama, no estás pensando si la bolsa subirá o bajará las posiciones que tú tienes. Eso se logra es no teniendo entradas grandes que podrían destruir el capital y tu autoconfianza. Si es un monto pequeño, tal vez puede que pierdas, tienes tu stop y estás tranquilo. Pero cuando entraste con una entrada grande y no estás seguro, porque Facebook después de earnings cayó 20%, entonces estás en la inmunda, ¿cierto? Y siempre tener definido el límite de una disminución. Por ejemplo, decir, no voy a dejar que caiga más del 30%, no voy a permitir que caiga más de 20%, no sé, tener un monto X. Y lo importante aquí es entender cuál es la ventaja a tu favor. Como el casino sabe cuál es la ventaja a tu favor. Tiene una esperanza matemática y sabe que al fin y al cabo, no importa si tú ganas o no, ellos van a terminar ganando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja en este momento? Bueno, tienes la mentalidad, tienes un sistema y ahora debes tener una administración que funcione. Bueno, todo está bien hasta aquí, o tal vez no está bien porque no entendiste nada, porque como dije, esto es de matemáticas y mucha gente tal vez tendrán que repasar de nuevo para entender un poco de qué se trata la disminución de capital, de qué se trata entender la relación que hay entre la porcentaje de asertividad y la relación de ganancia y pérdida. Hay que volver a repasar y construir eso, pero sobre todo, pues entender cómo mezclar esos dos conceptos para hacer una administración de riesgo correcta, ¿cierto? Y básicamente, cuando hablamos de tamaños de posiciones, es no tener tamaño de posiciones fuera de la normal. Una posición fuera normal es que esa estrategia de entrada te permita tener, por ejemplo, un porcentaje de stop que no sobrepase, o sea, un porcentaje de stop que sea viable y que, o sea, que vaya con tu relación ganancia y pérdida, y que además de eso no sobrepase tu porcentaje de pérdida máxima. Para algunos nunca le va a dar ese número porque tienen capitales muy pequeños, como $200, $500, y después de comisiones y todo eso, pues eso les va a quedar una cosa súper difícil. Pero, como ya lo vimos en otras ocasiones, puede que tu porcentaje acierto sea uno de 10%, desde que tengas una relación ganancia-pérdida mayor a 9 a 1, ¿verdad? Entonces se puede lograr, pero
Es cada vez más difícil. Así que más fácil, como siempre digo yo, gastar un poco más de tiempo en ahorrar, tener un capital un poco mayor y trabajar con ese capital. Muy bien. Entonces, en este momento debes estar preguntando, ¿cómo puedo crear un sistema con una administración de riesgo a mi medida? ¿Cierto? Porque para todos es diferente la situación, como el perfil de la persona, el tipo de inversión que está haciendo o el capital que está manejando, para todos es diferente. ¿Cómo puedo saber, según mi perfil y tipo de trading, cuál es la relación ganancia y pérdida y porcentaje de asertividad que necesitas? De hecho, ¿cómo puedo saber cuál es mi perfil y cuál es mi tipo de trading que mejor me funcione? Es más, ¿cómo puedo determinar mi porcentaje de asertividad? Algunos tampoco saben eso. ¿O cómo puedo lograr esas relaciones ganancias y pérdida de 2 a uno o más de 2 a uno sin que tenga que estresarme? ¿Cómo puedo limitar la disminución de mi capital? ¿Sí? Yo sé que no debo bajar más del 40%, pero yo lo que he hecho es que pum, pum, ni me doy cuenta, hay dos operaciones y ya estoy debajo de 40. ¿Cómo limito? ¿Cómo puedo ser un buen administrador de riesgo? Bueno, entonces déjame mostrarte cómo lo hice yo. ¿Sí? ¿Quisieran, quieren verlo? Bueno, recuerda también que yo comencé como novato y pasé por la misma situación que tú estás pasando en este momento. Inquietud, duda, incertidumbre, eso no es cierto, esto es una estafa o lo que sea. Y yo era un pésimo administrador de riesgos. De hecho, yo soy súper arriesgado, por lo tanto era un administrador de riesgo pésimo. De hecho, no existía ese cargo dentro de mi empresa llamada Inversiones. Ganaba seguido, inclusive 5 o más operaciones ganadoras continuas, y luego, en una sola operación, perdía todo lo que había logrado en mi racha de operaciones ganadoras. ¿Esto te ha pasado a ti? Entonces, ¿qué hacía yo? Pues seguía a personas que mencionaban que ganaban más de 100%, inclusive 1000%, de esos que decían que eran muy inteligentes, ¿sí? Que decían cosas y pensaba que si yo les copiaba o escuchaba lo que ellos decían de las entradas, esas operaciones de 1000% me sacaría de mis grandes pérdidas. ¿Sí? Y como estaba desesperado, porque mi capital se había disminuido tanto, entonces lo que hacía era confiar en la estrategia del otro y me llevó a ganar algunas, pero también a perder más aún. Y no era consistente. Era un trader discrecional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un trader discrecional? Es que simplemente opinaba y con base en lo que yo sentía, operaba. ¿Cierto? Ese es el peor error que uno puede cometer. Había perdido el rumbo en mi plan de trading. Yo ya había planeado algo y como venía perdiendo mucho dinero, simplemente seguía a otros y perdí el rumbo. Ya no hacía lo que yo tenía planeado. Ahora solo operaba desesperadamente por el dinero. Rompía todas las reglas. Era uno de esos 96% de las personas que no tienen resultados en el trading. Todo estaba hecho para que yo perdiera dinero y tomara lo que tanto me costó conseguir, ese dinero. Y ahí yo tomé una decisión. Para eliminar ese miedo, lo que hice fue invertir en mí mismo. Entonces fui a eventos, como ya se los he contado en varias ocasiones. Fui a eventos como de Million and Mind, fui a Unleash Power Within de Tony Robbins y ahí aprendí a que las cosas no dependían de las cosas que estaban fuera de mí, sino todo estaba en mí. Y perdí el miedo a fracasar, a fallar y a perder dinero. Entonces, ¿cómo logré ser un mejor administrador de riesgo? Estudié muchos cursos, leyendo muchos libros, practiqué muchas horas por las noches y también me reuní con otras personas como yo para entender cómo lo estaban haciendo ellos y para entender
y para ver en otros también errores que yo no había detectado. Eso se llama un poco lo que llamamos networking. Y para eso, por ejemplo, tenemos los capítulos de los clubes de inversionistas, ¿no? Para que las personas vayan y puedan compartir las diferentes experiencias y conocimientos. Entonces, allá, como yo lo hice, conoces historias de muchas otras personas, como amas de casa, empleados, pensionados, menores de edad, independientes, divorciados, bueno, muchos tipos de personas, muchas historias. Y llegó algo que se llama la transformación de mi ser cuando lavé mi cerebro. ¿Qué es lavar mi cerebro? Entendí que todo se trataba de tener un equilibrio en mi vida, de tener salud, de entender qué es estar con familia, tener tiempo para divertirme, estar con mis amigos, meditar, orar, rezar, no sé cómo lo llames, pero tener algo de espiritualidad. Y ahí es cuando entendí cuál era mi verdadera ventaja, ¿no? En mi caso es que yo era disciplinado y constante, entonces yo me convertí en mi propio jefe. Me convertí en el más estricto de todos y pude decir que una parte de mí era el administrador de riesgo y les dije, tú no puedes fallar porque si no te despido. Y sorpresa, todo estaba ahí, los años de trading, años de costosas pérdidas, años de trasnochar, años de ensayo y error, y simplemente aplicando ese sistema de inversión con una mentalidad correcta y con una vida en equilibrio, la rentabilidad llegó. ¿Sí? Y no estoy hablando de operaciones con grandes ganancias, que es lo que deslumbra a la gente, ¿no? Uy, gané tanto, uy, gané tantos porcentajes, gané tanto en... ¿Sí? Eso no. Estoy hablando de que después de cierto tiempo de operaciones, entre operaciones perdedoras y ganadoras, porque se pierde, recuerden, vuelvo, insisto, mi capital era cada vez mayor sin darme cuenta. Yo lo había logrado y había podido vencer al gran enemigo que era a mí mismo. ¿Sí? Pero al triunfar sobre mí pude también lograr ganar con mis inversiones. Y empecé a creer no solo en el sistema, sino también en mí mismo. Entonces, si en este momento estás preguntando, ¿será que yo también puedo? El que piensa que no, pues seguramente no. Y como dijimos al comienzo, si tienes una mentalidad cerrada y dice eso no es cierto, eso es una estafa, pues eso es lo que te va a pasar. Pero si crees que sí lo puedes lograr, a pesar de que yo dije que el trading no es para todos, tal vez lo logres, porque eso depende de ti y no de mí, ¿cierto? Si tú crees que es cierto, tú lo puedes lograr. Y también depende de si has tomado la decisión, como lo hice yo, la decisión de cambiar la situación actual que estás viviendo, la decisión de mejorar lo que estás viviendo en este momento, la decisión de invertir en ti mismo. No sé a qué evento vayas, no sé qué libros leas, no sé cómo te vayas a preparar, pero esa es una decisión que tú debes tomar, ¿sí? Y con eso dejo. O sea, así de simple. Eso es tu decisión. Yo solamente quiero inspirarte para que hagan las cosas que tú quieras, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Y bien, espero que les haya gustado este entrenamiento sobre la administración de riesgo. No es un entrenamiento de cómo ganar dinero en la bolsa, sino todo lo contrario, ¿cierto? De cómo evitar que te disminuya el capital, cómo manejar tus porcentajes de relación de ganancia y pérdida y porcentaje de asertividad, todo totalmente diferente, ¿sí? Un concepto, una forma de ver diferente y como dije, ¿dónde deben tener el foco? No en ganar, sino en no perder. Esa es la clave de este entrenamiento. Tu foco debe ser no perder dinero frente a las cosas. Cuando tú estás pensando que quieres ganar dinero, vas a perder dinero. Por eso, primero enfocarte en no perderla, en el peor escenario que podría pasar, voy a perder, si invierto 1.000, voy a perder $1.000 y aún así quiero hacerlo, sí, entonces es lo correcto. Muy bien, entonces, también, como siempre en los entrenamientos, me gusta, pues, al final proponerte, si quieres, no es una obligación, de poder asistir a un evento que nosotros hacemos anualmente que se llama
Bootcamp Investment. Y seguramente has escuchado, o si no has escuchado, pues en ese momento seguramente se debe haber disparado por allá en la parte del chat un mensaje ahí para que puedas hacer clic y te puede llevar a tener más información. Pero principalmente es un evento pues donde vamos a hablar de muchas otras cosas. No hablamos de sistemas, técnicas para que tú ganes dinero y para que me copies, sino básicamente trabajar en ti, para que te conviertas realmente en un buen trader, un buen inversor, que tengas unas reglas muy claras y que puedas aprender de eso. Entonces, a los que de pronto tienen más inquietud sobre el entrenamiento de este evento que se llama Bootcamp, es un evento que está diseñado para vivir una experiencia y por eso se va a realizar en Cancún, en México, en un hotel todo incluido. Va dentro del boleto o la entrada, el valor del tiquete está incluido en la estadía en el hotel y las tres comidas. Y está incluido obviamente el evento y pues esta va a ser la cuarta edición de este evento. Primero lo hicimos en Bogotá, después en Ciudad de México, luego en Medellín, Colombia, y esta vez volvemos a México para hacerla en Paradisíaco, Cancún. Entonces, lo que no importa, como siempre digo, si no tienes dinero, no vayas, no te endeudes para ir. Primero, ¿por qué? Porque mi meta es que tú mejores en tus finanzas y en tus inversiones, no que te endeudes. Si estás endeudado o te vas a endeudar, la verdad, pues piénsalo dos veces. Aunque si tú crees que eso te va a cambiar la vida, puede que funcione, pero como digo yo siempre, eso depende de ti. Pero mi recomendación sería no gastar dinero que no tienes. Dos, si tienes el dinero y crees que este puede funcionar, pues estoy casi que seguro que sí, ¿sí? Y para ello, pues, si tienen más inquietud sobre el evento, como es de experiencia, no va a ser virtual porque vamos a hacer muchísimas cosas ahí físicamente, ¿no? Hacer actividades, hacer un montón de cosas que al fin y al cabo es lo que en programación neurolingüística se conoce como el sentido de las emociones, ¿no? A través del tacto, a través de la actividad, lo que ves, lo que interactúa, lo que tocas, es lo que realmente aprende. Entonces, si tienes alguna inquietud, puedes darle clic ahí en ese enlace, te va a llevar a más información o si tú dices estoy interesado, entonces seguramente alguien de mi equipo te va a contactar y te va a dar pues, más información al respecto, ¿sí? Otra cosa, como yo sé que no todos tienen ese dinero ahí a la mano y para muchos les puede parecer un dinero grande, pero normalmente para los que han ido se dan cuenta que yo no guardo nada, no guardo ningún dinero ahí en la cual tú digas, uy, fue tacaño. No, realmente es un evento que tiene todo lo de dar en cuanto a calidad, en cuanto a cada dólar que tú inviertes, seguramente lo vas a ver bien aprovechado. Y lo chévere de todo esto es que vas a conocer a muchas personas, vienen de diferentes países del mundo, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica, de Centroamérica, algunos vienen desde Asia inclusive, y pues conocer a diferentes personas te va a llevar a entender otros conceptos, ¿no? Mentalidades diferentes y que sobre todo, pues no vas a estar solo, ¿no? Sabes que hay otras personas como tú y vas a hacer grupos y demás. Y mejor aún, como es en Cancún, también tenemos la modalidad de si quieres llevarte a la señora, si no invierta o no tenga interés en la inversión, pero pues puedes y aprovechas y los llevas de paseo, puedes llevar inclusive a tus hijos, creo que la habitación admite hasta dos niños menores de edad, de 12 años, y creo que tenemos unas tarifas especiales para eso con el hotel. Así que puede convertirse en vacación familiar y además de eso, pues tú aprovechar para ir. Bueno, bueno, por último, aquí después les van a colocar ahora un videíto pues, con todas las personas que han asistido y para que pues escuches un poco lo que ellos dicen. Y bueno, al fin y al cabo, como siempre, no me gusta presionar para que vayas al evento, pero bueno, entenderán por qué, ¿no? Entonces, pero si quieres ir, pues ahí está esa gran opción. No deberías perdértelo, ¿no? Tal vez sea
una de las versiones que hacemos así en un hotel todo incluido. Seguramente volveremos a al típico, a la normal. Y quedan, hasta si no me equivoco, quedaban hasta antes de comenzar el webinar, quedaban solo 3 habitaciones. Bueno, la verdad no sé, pero quedaba menos de 10. Entonces, de pronto cuando lo que hacemos los hispanos, que a última hora queremos ir, y de pronto ya no haya espacio, porque como es todo incluido, tengo que reservar de antemano las habitaciones. Esa es la razón por la cual esta vez no va a haber chance de que ya a última hora el que quiera ir, de pronto tengamos que decir que no. Bueno, entonces, bueno, eso era todo. Espero que la hayan pasado súper bien y bueno, me confirman si ya después están viendo el video o no. Y para los que no pudieron, pues ahorran para el siguiente año, poco a poco, la paciencia, ¿no? Como dijimos, poco a poco, ¿sí? Solo el 1% todos los días mejor, después de un año va a llegar al sitio que es lo correcto. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Espero que este entrenamiento sobre administración de riesgo les haya quedado súper claro y de eso se trata, ¿sí? En inversiones, cuando se trata de administrar riesgo,